¿Qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? En 2019 llegaba a Netflix El Hoyo y se convirtió rápidamente en la película española más exitosa y más vista en esta plataforma en su historia. No me extraña, tenemos que recordar un poco que esta distopía extraña en un futuro que vete a saber cuándo puede ser, pero que se asemeja bastante a nuestro presente, el argumento giraba en torno a una especie de prisión vertical, que es El Hoyo, dirigida por no sabemos quién, por un organismo que se hace llamar la Administración, y en el cual la dinámica es muy sencilla. Hay 2 presos por cada planta, por cada nivel. Se desconoce el número de niveles, aunque más tarde sabremos que son 333, desde el nivel 1 hasta el 333, y una plataforma de hormigón que baja lentamente piso por piso, deteniéndose en cada nivel durante un par de minutos y portando en el nivel 1 una cantidad enorme de comida que además corresponde con los platos favoritos de cada uno de los encerrados, de los presos en El Hoyo. A través de este sistema de alimentación vertical por niveles, pues básicamente la película ya nos plantea toda una crítica social a las clases, a la estructura vertical, al capitalismo, a los sistemas políticos, a los sistemas sociales, etc. Y una buena mirada al ser humano y a su egoísmo innato, porque realmente un poco la premisa del Hoyo es que si cada uno tomara solo lo necesario para poder sobrevivir, nadie por debajo de otra persona pasaría necesidad. Pero la película fue mucho más allá y también presentó dudas, preguntas, un final muy ambiguo en el que su protagonista, Goren, interpretado por Iván Masagué, llegaba más abajo del nivel 333 y se encontraba en... ¿dónde? Una especie de limbo en el que realmente posiblemente esté muerto, pero nosotros como espectadores tenemos esa ambigüedad. Además, el protagonista enviaba hacia arriba en la plataforma a una niña como una especie de mensaje para la administración, y al final todo eso quedaba en preguntas sin respuestas. ¿Qué es El Hoyo realmente? ¿Quién lo construyó? ¿Quién es la administración? ¿Recibieron el mensaje de la niña? ¿Qué va a ser después de todo esto? Tal vez por todo esto, y a pesar de que según su director esta historia del Hoyo era autoconclusiva y se podía contar perfectamente en una única película, esta El Hoyo 2 se antojaba bastante, si no necesaria, sí interesante. Pero ahora bien, ya he visto El Hoyo 2 y realmente responde a estas cuestiones. Vamos a conocer en esta película lo que ocurre después del mensaje que lanza Goren. Conoceremos la historia y el origen del Hoyo y quién está detrás, quién es esa administración. Bueno, para todo eso os tengo que hablar con spoilers de mi crítica de El Hoyo 2, pero creedme, hay muchas más preguntas que respuestas y además, una vez más, podemos teorizar muchísimo sobre su simbología, su significado y su ambiguo final. Así que si no te importan los spoilers, quédate, que te lo cuento todo. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. Ya os he resumido un poquito de qué trata la primera parte del Hoyo, pero también quiero que tengamos en cuenta personajes muy importantes que aparecían ahí. Tenemos en mente al protagonista que hemos hablado, que es Goren, este muchacho que se metía en el hoyo pues básicamente para intentar dejar de fumar y que coincidía como compañero de nivel con otro personaje de aspecto entrañable pero de intenciones menos nobles. Es el llamado Trimagasi, aunque seguramente todos lo conoceréis como el abuelo que repite sin parar, Opio. Obvio. Bueno, cuando comienza El Hoyo 2 ya conocemos a nuevos personajes, en especial a 2 de sus grandes protagonistas. Una mujer, que va a ser conocida como Perempuan, y un hombre, interpretado por Jobbik Keukerian, un actor que, bueno, a lo mejor lo conocéis de Reina Roja o de Águila Roja. Para mí siempre será el autor, el monologuista del mítico monólogo Croquetas, un monólogo fantástico, para mí es el mejor monólogo de la historia, y que incluso en esta película me atrevo a decir que ha habido un homenaje a ese monólogo, y si el director llegara a ver este vídeo, o el propio Jobbik, me gustaría que lo confirmaran, porque estoy seguro que hay un momento en esta película con una croqueta y una frase de Jobbik sobre las croquetas que estoy seguro que es un pequeño guiño al mítico monólogo Croquetas. Es que en mi casa se decía concretas. ¿Tus padres que son hermanos? Bueno, el personaje de Jobbik en esta película se llama Zamiatin, y de verdad ya empezamos con simbología y con doble significado, ¿vale? Porque Perempuan en indonesio significa simplemente mujer. Y Zamiatin es el nombre del escritor ruso que escribió la novela Nosotros, que está considerada por muchos como la primera distopía de la historia. Esto ya es bastante simbólico con el argumento de esta película. Lo primero que me sorprende de esta película es que comienza ya con una especie de estructura de solidaridad entre los diferentes niveles del hoyo. Es decir, todos los presos, todos los habitantes de cada nivel, parece que ya están como concienciados de que solo tienen que alimentarse de su plato favorito y dejar el resto para los de abajo. Es como una especie de ley que se ha establecido en base a un
digamos, a un fanático religioso, a una figura de una especie de profeta, de un mesías, que se hizo ultra famoso y que se ha convertido en una especie de referencia dentro de la estructura del hoyo, porque, según su historia o su leyenda, no se sabe muy bien lo que es cierto y lo que no, incluso llegó a estar muchísimos días sin comer y cortándose pedazos de carne de su propio cuerpo para alimentar a otros semejantes y no a sí mismo. Muy mesiánico, ¿verdad? Una especie de comunión de comer el cuerpo de Cristo, pero de una manera pues bastante más literal. El culto a esta especie de mesías ha propiciado que existan una especie de guardianes, que son los ungidos, que realmente intentan imponer ese sistema, esa solidaridad en el hoyo, pero imponiéndolo por la fuerza. Si alguien no cumple las normas, si alguien come lo de un compañero muerto o come más de lo que debe comer, son severamente castigados. Pero bueno, encontramos que parece que lo que ocurrió en la primera parte del hoyo ha tenido un impacto en esta segunda parte, porque parece que los propios presos han establecido ya un sistema de alimentación solidario, dividiéndose así en dos clases, digamos, los leales, que son los que seguirían este sistema solidario, y los bárbaros, que son los que lo incumplen. Pero claro, esto de la solidaridad en el hoyo después de lo que ocurre en la primera película, y tal vez puedes pensar, bueno, quizá es que recibieron el mensaje que lanzó Goren en la primera parte y por eso, pues un poco la organización del hoyo ha cambiado, ha mejorado. Todo esto se nos va a la mierda cuando descubrimos que esta película, El Hoyo 2, realmente no es una secuela, es una precuela. Pero tampoco, es una precuela, pero ocurre, digamos que empieza un poco antes de lo que veíamos en El Hoyo, pero termina al mismo tiempo, termina en el mismo punto exactamente que la primera película. Esto nos quedará muy claro cuando conocemos a un personaje muy importante que aparece en esta película, que no es otro que Trimagasi, el abuelo de Obvio. Obvio que nos gusta. Trimagasi llegará a ser compañero de Perempuan, de la protagonista de la película, y cuando tú ves a este personaje vivo dices, hostia, entonces aún no ha ocurrido lo que ocurría en El Hoyo 1, porque en El Hoyo 1, spoiler, este hombre moría. También hay otro personaje muy importante que interpreta a la actriz Natalia Tena, a la que seguro que recordáis de Harry Potter, fue Ninfadora Tonks, que representa muy bien las consecuencias de no cumplir las leyes que han impuesto los ungidos, ¿no? Esta especie de culto al Mesías. Y es que a ella le falta un brazo que le amputaron, le cortaron como castigo. Y es que desde luego los castigos de los ungidos son desproporcionales. Una vez más aquí tenemos la crítica, no solo crítica social, crítica a la estructura vertical, crítica a la política, al capitalismo, a todos los sistemas, sino también una fuerte crítica al fanatismo religioso. Esto queda muy bien representado también a través del personaje que interpreta Óscar Jaenada, que es como el ungido más extremo que hay, el más extremista. Un personaje interesante, me ha resultado un poco como una especie de Negan mezclado con Daredevil, que intenta imponer pues estas leyes a la fuerza, ¿no? Reuniéndose de gente que sigue su causa, bajando por los diferentes niveles y, pues bueno, masacrando y castigando a quien no cumpla con estas órdenes. Y es que es interesante aquí el trasfondo que tienen todos los personajes, tanto la protagonista de la que ahora os hablo, como los secundarios que van apareciendo. Todos tienen una historia que es interesante. El personaje de Jobbik, por ejemplo, el personaje de Zamiatin, para mi gusto dura poco, eso es lo malo que tiene, que aparece y desaparece para mi gusto demasiado pronto porque está muy bien interpretado. Es un personaje muy interesante que en esencia también está buscando un poco la redención. Yo creo que toda la película trata un poco de ese mensaje de intentar redimirse dentro del hoyo. Y es que Zamiatin, pues por lo visto, ha sido toda la vida un mentiroso, un pirómano y se ha montado una vida idílica que no existe, en la que él era profesor y en la que abandonó a su familia porque descubrió que las matemáticas son imperfectas, pero en realidad todo era mucho más gris, oscuro y turbio en su vida, así que llega un momento en el que decide sencillamente quitarse la vida, arrojarse al hoyo después de pegarse fuego y mandar un mensaje a sus hijos a través del personaje de Perempuan. Triste pero digno final para el personaje. En cuanto a Perempuan, también tiene una historia bastante interesante, que es que ella era una artista famosa que por lo visto en una de sus exposiciones creó una obra peligrosa, una obra que tenía unas garras de metal, yo me imagino algo así como Lobezno, ¿no? Pero de ese rollo, y por su propio ego de artista no quiso que nadie protegiera esa obra, no quiso que tuviera algún tipo de cordón de seguridad o de protección. Como resultado, la hija de su pareja en ese momento murió ensartada en una de esas garras de metal. Y ella básicamente está en el hoyo de forma voluntaria buscando el perdón por lo que ocurrió. Aparte, por supuesto, de la lucha interna entre los presos que van bajando, la lucha entre los ungidos y los que no son ungidos y todo esto que, bueno, es básicamente lo mismo que en la primera,
pero más grande, más bestia, con más presupuesto y con más actores? Porque eso se nota en esta película, se nota que esto es una secuela de una peli muy exitosa y que a los directores le han dado, pues, mucho más dinero para hacerla. Lo más interesante, una vez más, es el final, que es lo que más podemos explayarnos en interpretar. Una vez más, el final tiene que ver con bajar hasta el último nivel, pero en este caso es todavía más complejo que en la primera película. El personaje que os he dicho que interpreta a la actriz Natalia Tena le comenta al personaje de Pere Empuan que solo cuando hacen el cambio de nivel y los duermen con gas, que si recordáis, los duermen con gas cada mes para poderlos cambiar al nivel que les corresponda, pueden intentar escapar en ese momento. En ese momento, si fingen su muerte, por decirlo así, de alguna manera, pues pueden llegar a ser arrastradas con los demás cadáveres y poder intentar salir de ahí. Es una posibilidad, pero para eso pues tienen que aparentar estar muertas. Aquí entra en juego un cuadro muy simbólico también, que se llama El perro ahogado, que bueno, pues podría representar un poco también un doble sentido, ¿no? Por una parte, el ahogamiento real, ya que Pere Empuan se come un trozo de ese cuadro para obstruir sus vías respiratorias y no poder inhalar el gas, y que pues la den por muerta. Y por otro lado también podría representar pues esa inevitabilidad de que el perro se ahogue y bueno, todo este rollo, ¿no? Podría ser mucho más rebuscado simbólicamente. Cuando Pere Empuan se come ese trozo de cuadro y parece que está muerta, pues vemos una escena muy rara en la que trabajadores del hoyo están limpiando todo y llevándose los cadáveres trabajando en gravedad cero. O sea, aquí es donde os digo que la peli va con mucha pasta, porque esta escena de gravedad cero es insólita. O sea, está muy guay, pero dices, hostia, tío, se nota que aquí os han metido billetes para hacer la película. Pero Empuan, de hecho, consigue llegar al último nivel, al 333, y cuando, bueno, va a intentar escapar por la parte inferior, ve un niño. Y esto es muy importante comentar lo de los niños. Durante la película hemos visto bastantes escenas en las que vemos a niños jugando en una estructura que parece una pirámide incluso con un tobogán. Hay un montón de niños jugando, a pesar de que supuestamente en el hoyo no puede haber niños. De hecho, si recordamos la primera película, un personaje que vuelve a aparecer aquí dentro de los niveles, ¿no? En estos momentos en los que está ocurriendo esta batalla entre los ungidos y los bárbaros y todo este rollo, vemos a un personaje de la primera parte que era esta mujer asiática que iba buscando a su hija. Bueno, pues todos estos niños que están jugando alegremente a escalar por la pirámide, a subirse unos encima de otros, un poco como una metáfora también de esa lucha de clases, de esa lucha por estar en la cúspide, en lo más alto, pues el hoyo se ve que siempre elige a uno de ellos para meterlo en el nivel 333, en el último nivel. Suelen elegir, de hecho, al que sobresale de la pirámide. En este caso, cuando Pere Empuan está en el último nivel, ve al niño que han puesto en ese nivel y decide rescatarlo, pensando que así, pues a lo mejor puede redimirse ella. Intentando salvarlo, ella se da un golpe en la cabeza, se hiere de gravedad, una escena muy chula, toda gravedad cero y todo el rollo, pero al final sí que consigue poner al niño en la plataforma y mandarlo hacia arriba. Pero ella queda atrapada abajo, en el mismo sótano en el que terminaba la primera película del hoyo. Y que, bueno, vemos durante la película que parece ser que está habitado por caníbales, por gente que se come todo lo que cae ahí. No está muy claro. De hecho, para mí ni siquiera está claro que ese sótano sea un lugar real en el que de verdad haya gente viva. Yo creo que es más como una representación simbólica, onírica, una especie de purgatorio, si queremos decirlo así. Y lo que más abierto queda la interpretación es que cuando Pere Empuan queda en esta zona inferior que está por debajo de los niveles del hoyo, se encuentra en la escena postcréditos, que para mí más que una postcréditos es parte de la propia película, se encuentra, ojo, con el personaje de Goren. Es decir, con el protagonista de la película anterior, que había hecho lo mismo. Él había ido bajando niveles hasta quedarse también atrapado ahí, y de hecho pensábamos que todo era también una especie de purgatorio, de ensoñación, y que él también estaba muerto. Y no solo eso, sino que los dos se reconocen y hasta se besan, como si en el exterior tuvieran una relación, o hubieran tenido una relación. ¿Qué están queriendo decir con esto realmente? O sea, ¿es Goren la pareja de Pere Empuan en el exterior y fue él el que perdió a su hija en la escultura, en la obra de arte que ella creó? No hay ninguna referencia a eso en la primera parte del hoyo. Supuestamente el personaje de Goren entraba por propia voluntad y, bueno, pues para dejar de fumar y poco más. No parecía un hombre traumado, marcado por una tragedia, nunca se hablaba de esto. Si se conocen de otra cosa, el argumento no lo explica, y si realmente los dos están muertos, que es a lo que me inclino yo más a pensar, sencillamente se han encontrado ahí como dos personas que han intentado hacer lo mismo
en diferentes momentos. Y de diferentes maneras, por supuesto. Pero fijaos que lo curioso es que las dos películas terminan en el mismo punto, exactamente. ¿Veis cómo al mismo tiempo es una secuela, es una precuela y es una historia paralela? Esto me suscita, no obstante, preguntas que no tienen ningún tipo de respuesta, ¿vale? Porque si esto ocurre al mismo tiempo que la primera peli del Hoyo, tal vez lo que veíamos en la primera peli del Hoyo debería haber tenido impacto en esta película, o lo de esta en la primera peli del Hoyo. ¿Me explico? Parece que son como dos revoluciones paralelas, así que ¿están dando a entender que hay dos hoyos que todos confluyen en esa especie de super sótano? Demasiadas preguntas sin respuestas, y esto es lo peor que puedo extraer de esta película, que yo me esperaba que El Hoyo 2 no fuera solo una expansión del lore de la primera parte, sino que nos respondiera a cosas que la primera dejó deliberadamente inconclusas. Si Goreng o Perempuan están muertos y esa zona inferior es una especie de purgatorio, solamente podemos teorizarlo. No sabemos qué ha ocurrido con el mensaje que ha lanzado tanto él como ella a la administración, si lo han recibido, no sabemos qué está ocurriendo en el exterior. No sabemos muy bien por qué los niños están en esa estructura piramidal, aunque podemos intuir que es alguna especie de experimento por parte de la administración, de esta entidad fantasma de la administración, para ver cómo se comportan las personas en esa clase de situaciones extremas también, ¿no? Para ver si, si la gente aún tiene capacidad de sacrificio cuando por lo menos ve a un niño que lo está pasando mal. Pero ni sabemos qué es El Hoyo, ni sabemos quién lo ha fundado, ni sabemos qué es la administración. Tenemos todo lagunas y es como si deliberadamente no hubieran querido contarnos nada por si acaso se hace una tercera parte. O peor aún, que esta sea la típica película que funciona muy bien sin explicaciones porque realmente no las tiene. Y tal vez si las tuviera no serían satisfactorias, porque tal vez no hay ninguna respuesta que te vaya a volar la cabeza si te enteras de qué es El Hoyo, por qué existe o quién lo gestiona. Si todo eso permanece en un plano de ambigüedad y de no tener respuesta, funciona mejor, pero funciona mejor durante un tiempo. Si esto se convierte, como parece, en una saga, al final tendremos que saber qué cojones es El Hoyo. No obstante, está chula, muestra un buen viaje de redención de los personajes, muy buenas interpretaciones, es El Hoyo 1, pero magnificada a lo grande, con más presupuesto y mejor hecha incluso. Pero para mi gusto pierde un poquito del factor sorpresa de la primera, pierde un poquito de esa sensación de película íntima que tenía la primera parte. Y aunque le mete más personajes, más caña, el tema de, de estos fanáticos religiosos, le mete más carga de crítica social, al final repite lo bueno de la primera, pero no te da las respuestas que la primera tampoco te dio. Así que ha estado bien, me lo he pasado bien, pero si llegara a ver una tercera parte, espero que ya saquemos la cabeza del hoyo y que nos digan qué cojones está pasando aquí. Porque yo me huelo que si hay una tercera parte se van a centrar en esa parte de los niños y la pirámide y ya en plan de, contra el sistema. O sea, vamos a destruir la administración y a cargarnos el hoyo desde los cimientos. En fin, muchas cosas que comentar, muchas cosas para pensar y una película que, por una parte está bien que no se explique a sí misma y que te deje cosas para que el espectador pueda teorizar, pero por otra parte creo que ha sido demasiado conservadora. Creo que hay muchas cosas que no ha respondido porque no tienen respuesta aún y están pensando a ver cómo cojones salen de este atolladero. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Piensas como yo? ¿Qué otras teorías tienes sobre el hoyo? Cuéntamelo, que te leo. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos aquí en la Botella de Candor, donde hacemos de todo. Y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti y para tu familia. Obvio. La botella de Candor.